Aquí comienza una nueva forma de conectarnos, de contar nuestras historias. Bienvenidos a Sentido RN, el podcast de Renovación Nacional. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Sentido RN, el podcast de los militantes de Renovación Nacional. Hoy estamos en el episodio número 2 y ¿dónde está mi cámara? Ahí, sí. Hoy vamos a hablar de cómo en 509 páginas se escriben los 36 años de la historia del Partido de la Estrella Tricolor. ¿Esto fue un trabajo de cuánto, muchachos? ¿Cuánto tiempo? Un año y medio, y donde efectivamente logramos una cantidad muy importante de colaboraciones. Recogió 40 entrevistas a personajes históricos de Renovación Nacional y también una recopilación de archivos, tanto de fotografía como también lograr reconstruir parte de la historia, porque hasta ahora no había un registro de nuestras directivas, nuestros autoridades electas por la ciudadanía, y por tanto fue un trabajo muy arduo. Oye, ustedes ya lo escucharon, el que habló no necesita presentación, por supuesto, es el senador y presidente RN Francisco Chaguán, por supuesto autor del libro, y también presento inmediatamente al editor de este libro, don Luis Pereira, comisionado político. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Sí, bien, Pato. Todavía estamos muy emocionados, sí. Particularmente por cómo resultó todo esto, porque el senador Chaguán comenzó a empujar este asunto hace un año y medio atrás, como acaba de decir. Pero no sabíamos que en el camino esto iba a ser tan emocionante, íbamos a encontrar tanta historia, tanto pasadizo que en el fondo está comentado en el libro, y con tantos personajes que afortunadamente, gracias a Dios, todavía podemos encontrar vivos que nos pueden contar, que pudieron contar la historia, y lo hicieron además de una manera muy íntima, muy personal, porque fue directamente a su amigo Francisco Chaguán. Ahora, es importante sostener que la historia es un proceso. O sea, nosotros partimos con este libro, que si uno va a la última página, dice cuéntanos tu historia. Y cuéntanos tu historia porque eso es el segundo libro, que se va a llamar Las Voces de Renovación Nacional. Y donde una exclusiva en Sentido RN. Y donde estamos invitando a cada uno de los dirigentes a poder subir su foto, su historia, y poder construir una segunda edición de cómo el partido ha logrado, este partido que tiene una musculatura, dedica a Magallanes, que es capaz efectivamente de poder consolidarse como un partido que representa a Chile en su integridad. Este es un partido de los sectores trabajadores, de la clase media, que de alguna manera refleja también la diversidad del país. Y la idea es invitarlos también a poder contar desde la perspectiva de los propios dirigentes esa historia, con sus propios recuerdos personales, con sus propias fotografías. Además, te quiero contar que esto es parte de un trabajo que además reunió a muchos colaboradores. Felipe Crespo, que estuvo trabajando con nosotros, Benjamín Cofré, Miguel Sauma, Roberto Sandón, Carla Munizaga, Fernanda Otero, Alexis Sánchez, Nicolás Cerda, Juan José Osa, Andrea Valladares, Lucía Santa Cruz, Mario Bertolino, Rodrigo Suárez, Roberto Palumbo, Rodrigo Malandre, Juan Guillermo Prado. Tuvimos también la colaboración de la Fundación Jaime Guzmán, de la Biblioteca del Congreso Nacional, del Diario El Día, de los archivos del Congreso Nacional, los archivos de Renovación Nacional. Y dejé al último, justamente, a Joaquín Rodríguez, que nos acompaña en el día de hoy, miembro del Tribunal Supremo y también un colaborador de esta edición. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo vi en la oficina del senador Chaguán que se estaba gestando un proyecto. Inmediatamente le dije a Luis que sentía el deber de colaborar en él, a aportar en lo que sabía, a diferencia de los dirigentes históricos. Yo nací en el 94, es decir, 7 años después de que se funda el partido. No tenía mucho conocimiento de los eventos de esa década, pero sí, estudiando uno puede llegar a décadas mucho más anteriores, y es por eso que quise aportar en el área de la continuidad institucional, que, digamos, enseñarle a la militancia que Renovación Nacional no nace en el 87, hay mucho más detrás. El Partido Nacional
del 64 por de pronto, pero incluso mucho O más sea, atrás. incluso se habla de RN como un partido depositario del trabajo del padre Hurtado. Así es. A eso llegamos. Sí. Exactamente. Acá es muy interesante porque el padre Hurtado fue secretario del Partido Conservador. Y sin lugar a dudas, cuando uno logra concebir el empuje, el trabajo, la entrega que tuvo el propio padre Hurtado cuando él optó por la política y finalmente logra trabajar desde el Partido Conservador. Recordar además que en Renovación Nacional confluyen distintas ideas. Es una federación de partidos y movimientos, entre los cuales se incluye justamente la Unión de Pueblos Independientes, que representa el gremialismo, está también el Frente Nacional del Trabajo, que están en las ideas también nacional doctrinaria, está también el Partido Conservador, el Partido Liberal, los socialcristianos, representados por un grupo muy importante de dirigentes que confluyeron en su primera directiva, desde William Thayer, que fue un miembro muy activo, hasta miembros de su directiva, que lograron finalmente consolidar un partido que fuera capaz de abordar la unidad que era tan necesaria en aquel entonces y que responde al imperativo por la unidad que plantea Andrés Alamán con Juan Luis Ossa, y que finalmente logran consolidar el partido, diría, más importante de los últimos 30 años de la centro derecha, y que fue clave para finalmente gobernar con nuestras ideas, aun cuando éramos oposición. Oye, Luis, y ahí, por ejemplo, cuando parte de la página 15 se señala, de hecho, en el libro, se describe el de dónde venimos, que es parte también del origen del libro. Ahí ustedes tratan, obviamente, de plasmar a partir de ahí como RN, como el protagonista, obviamente, de todos los grandes hitos democráticos de Chile, ¿o no? Claro, lo que pasa es que la primera tarea que tuvo Renovación Nacional, que fue lo que fuimos descubriendo bajo la guía del senador Chaguán, fue asegurarnos un retorno pacífico a la democracia, ¿cierto? Eso ya después de que don Joaquín Rodríguez condujo un proceso de recopilación histórica de los tiempos de lo que podríamos llamar la prehistoria de Renovación Nacional, y los partidos y movimientos que dieron origen a que finalmente la derecha o la centro derecha como existía hasta el año 87. Entonces, de ahí en más, la primera tarea, asegurar una transición pacífica a la democracia, buscar los acuerdos necesarios como las modificaciones constitucionales que se dieron hacia los finales de los 80, sin los cuales no tendríamos hoy día la institucionalidad sólida y robusta que tenemos para la sociedad que convive hoy día tranquilamente en Chile, o en lo que se busca al menos, a pesar de que hay algunos en sectores más de izquierda que no es precisamente lo que les gusta, la convivencia pacífica, la armonía, el diálogo, y algunos han preferido la violencia, la fuerza, en el fondo la falta de respeto al diálogo democrático. Entonces, en síntesis, de ahí en más, todos los acuerdos que se han dado, tal como lo retrata el senador Chaguán, la democracia de los acuerdos impulsada por Andrés Alamán, y después me gustaría que el senador profundice en una de sus propuestas, que después de la democracia de los acuerdos, la democracia de la alternativa y la democracia de la libertad, el senador Chaguán propone una cuarta democracia que queda muy bien para estos tiempos. Bueno, es por eso que este no es solo un libro de historia. Esto es un libro, por supuesto, de cómo se organiza la derecha chilena, por supuesto, cómo es depositaria de un legado institucional, pero además un legado donde figuras históricas tuvieron que ver y que entroncan con los tres partidos fundacionales de la República, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Radical, y luego logran consolidar justamente un partido, como bien se señalaba, que fue clave en la historia, porque en la historia reciente del país. Primero porque logra consolidar a través del llamado que hace Andrés Alamán en el imperativo de la unidad y luego la democracia de los acuerdos, hacer las correcciones necesarias para que el país transitara a la plena democracia. Y ahí hay dos reformas fundamentales. La reforma laboral durante el gobierno del presidente Elwin y por supuesto la reforma tributaria, que fueron claves para que siguiéramos avanzando en un camino.
Y que ustedes lo destacan, perdón, que ustedes después lo destacan en su relato cuando sacan un extracto del discurso del presidente Elwin años después. Así es. ¿O no? Y donde el presidente, después de haber cumplido su ejercicio, él hace un reconocimiento particularmente a Sergio Nofre Jarpa y a Renovación Nacional por el tremendo trabajo que permitió justamente avanzar en estas dos leyes fundamentales, pero además el propio presidente Elwin estuvo acá en la sede de Renovación Nacional. Nuestro primer presidente fue Ricardo Rivadeneira, que fue una figura clave que logró darle orientación a Renovación Nacional. De más está decir, paréntesis, que fue Ricardo Rivadeneira el que pidió el término al exilio. Fue Ricardo Rivadeneira el que pidió el pleno respeto a los derechos fundamentales. Fue Ricardo Rivadeneira el que pidió eliminar la letra L en los pasaportes. Fue Ricardo Rivadeneira el que pidió el adelantamiento de las elecciones parlamentarias, más allá del programa que establecía la propia Constitución del 80. O sea, estamos hablando de... Y una acuciosa revisión en materia de derechos humanos extraordinario. Ya en esa época. Absolutamente. O sea, ya en ese entonces Renovación Nacional tenía una posición clara, categórica, más allá de la posición que adoptó en el plebiscito, de condena a cualquier violación a los derechos fundamentales, que se replica desde ahí en adelante hasta figuras como Miguel Luis Amunátegui, que fue figura emblemática, que participó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, estamos hablando de figuras, de un sustento que dice relación con poner en el centro a la persona humana, su dignidad y el respeto a sus derechos fundamentales. Perfiles que están en el libro en detalle. Así es. Oye, Ahora, sí. la prehistoria más reciente, por así decirlo, de Renovación Nacional, destacando la figura de Sergio Nofre Jarpa, también la figura de otro Sergio muy importante que también fue presidente, que es Sergio Díez, que ambos, y esto está más detallado en otro libro del senador Chaguán junto a mi amigo Francisco Sánchez, ¿cierto? Donde se habla de la figura de estos Sergios, que eran embajadores, digamos, en la época de prehistoria del partido, cuando todavía no se forma, y que fueron muy importantes en las negociaciones de paz con Argentina. Clave. Que fueron claves y que evitaron una guerra que, en la hipótesis que manejaba Chile y que urgió a la Santa Sede, era una guerra que no solamente podía enfrentar a Chile con Argentina, sino que era una guerra que podía tener una escala regional. Y por lo general, cuando las guerras no suceden, se reconoce poco el mérito de las personas que lucharon por la paz. Y estos dos Sergios, Sergio Nofre Jarpa y Sergio Díez, son unos verdaderos defensores de la paz internacional en la región. Eso es muy importante relevarlo, y ambos futuros presidentes. Eso está en un libro que se llama Tempestad en el Biblia, Voces de los Soldados de la Paz, que publicamos ya hace unos 5 años atrás. Este es el libro número 23, así que hemos estado ahí intensamente. Oye, yo los quiero llevar también ahora a otra parte del libro, y es, bueno, acá, a ver qué me lo puede... Luis, por ejemplo, si me puede contestar el tema de el trabajo de investigación, porque acá hay un trabajo de cómo se llegan a datos exactos, a datos también importantes, por ejemplo, de cómo nace el logo de RN, de cómo nace también el himno, pero yo quiero destacar, por ejemplo, de lo que pasa acá con el trabajo de las imágenes. Es una construcción completa, no solamente de un relato escrito, sino también de cómo se van acompañando con imágenes, con situaciones claves cuando, por ejemplo, se habla de la sección Palabras con Historia, pero también un desarrollo interesante a partir, bueno, está en todo el libro, pero principalmente en la página 180 uno se va encontrando con imágenes bien interesantes. ¿Cómo se llega finalmente a ese trabajo? ¿Cómo lo hacen? Sí, eso yo creo que es una de las partes más entretenidas de esto, porque la historia de por sí para algunos podría resultar lenta de llevar, para otros será latero, qué sé yo, pero para quienes nos gusta este asunto y sentimos a RN como nuestra familia, nuestra casa, todos los detalles son apasionantes y son bonitos. Y ahí hubo que tomar una decisión, ¿se acuerda, senador? De si el libro iba a ser eminentemente texto o iba a ser un libro ilustrado. Y eso tenía una complejidad, varias complejidades en todo ámbito de la palabra. De todo, sí. Pero la verdad que había una abundante cantidad de material fotográfico dando vueltas. ¿Y eso cómo lo fueron logrando? ¿Cómo se fueron encontrando? Bueno, tratando primero pidiendo a las figuras históricas que pusieran a disposición sus archivos personales. Dentro de los 40 entrevistados que hubo, está eso, el senador llegaba y le decía,
¿tienes fotos de esto? ¿Tienes fotos de ese momento? Y la gente iba aportando sus fotos. Entonces, hay distintas fuentes, algunas fuentes que estaban acá en el partido, otras que se fueron a buscar, y etcétera. Entonces, esa es la parte más entretenida porque hay fotos de archivos personales, todos usados Sí. con permiso. Ahora, están muy paréntesis para Carmen Gómez. buenas. Sí. ¿Por qué es tan importante Carmen Gómez? Primero porque tenía que estar en el libro. Y está. Y con una y foto. está, a pesar de que Carmen Gómez no se sacaba fotos. Explique, Lo- senador, quién es Carmen Gómez. A lo mejor Carmen hay gente que Gómez, no- no. Carmen Gómez era la secretaria histórica de Renovación Nacional. De los presidentes del Así partido. es, de los presidentes del partido. Y la Carmen Gómez tenía un sobre con las fotos importantes de RN. Entonces ella iba depositando fotos que muchas de ellas están en el libro, otras tantas son archivos personales, otras fueron convocatorias abiertas para que los dirigentes pudieran enviar fotografías y otras, por no insistir, logramos acceder, como en el caso de la propia Carmen Gómez, a través de un archivo personal. La Carmen Gómez falleció lamentablemente hace mucho tiempo, pero es parte de la historia de RN y por tanto también que queríamos destacar a aquellos funcionarios del partido que fueron históricos y que construyeron también parte de la historia. Y en ese trabajo fotográfico también nos Sí. ayudó enormemente la biblioteca del Congreso Nacional, que se portaron un 7 para este trabajo. O sea, ahí se nota que hay material, digámoslo, inédito, al menos de fotos que no se encontraban. Y eso me imagino fue un arduo... Hay otras que van a estar en la segunda edición. Sí, porque imagínate, si se hubiera puesto aquí todo, no solo todos los nombres que se debió haber puesto, porque imagínate un partido que se ha construido con 90.000 militantes, en algún minuto hoy día 39.000 militantes, y no hay forma técnica de poner todos los nombres dentro de una publicación de este tipo. Pero imagínate cuánto más con la cantidad de fotos que hay. Entonces todavía queda mucha foto por descubrir, por demostrar y por exhibirlas. ¿Sí? Tú sabes que tampoco había un registro de todas las autoridades electas con votación popular. Y tuvimos que hacer el esfuerzo en el propio CERVEL para los efectos de revisar elección por elección para lograr incorporar. Ahora, es posible que hayan omisiones, sí, y por eso es tan importante que si es que hubiese alguna, finalmente poder corregirlo, y básicamente porque tuvimos que tomar decisiones. Por ejemplo, los militantes del partido. Había independientes, entonces logramos hacer un corte en mantener a aquellos candidatos que fueron militantes del partido y aquellos independientes reconocidamente miembros de la bancada, pero obviamente se pudo haber quedado alguien en el tintero y por eso pedimos las excusas de Ahora ahí hubo que tomar una decisión que tampoco fue fácil. Ujú. Nos arriesgamos a hacer esta publicación sabiendo que eventualmente, por el flujo de información, qué sé yo, por volumen de datos, alguien podría quedarse fuera, de las autoridades, por ejemplo, que están mencionadas en un anexo al final. ¿Eh? Todas las autoridades de los 36 años del partido, desde concejales hasta presidente de la República, todos están. Y bueno, la decisión era o lo publicamos sabiendo que se nos puede quedar alguien afuera, o simplemente no publicamos por miedo a que se nos quede alguien afuera. Entonces ahí la decisión hubo que sacarse el corazón y decir, bueno, es mejor que cada militante y que cada persona tenga una herramienta. Los que no conocen al partido puedan conocer al partido a través de este libro, y los que ya conocen al partido puedan reconocer a su propio partido a través de esta publicación. Pero ¿cómo no va a ser importante reconocer a gente que contribuyó con su puño y letra a poner el alma a Renovación Nacional? Nos referimos a los concejales, a los alcaldes, a los consejeros regionales, a los parlamentarios, bueno, aquel que tuvo la oportunidad de ser presidente de Chile en 2 ocasiones. Hicimos un detalle también de los que fueron ministros de Estado, subsecretarios, jefes de servicio, Presidentes del Senado. presidentes del Senado, vicepresidentes del Senado o miembros de las mesas de la Cámara de Diputados. O sea, ahí hay figuras emblemáticas que iluminan justamente el devenir del partido. Oye, hay un dato interesante que se comenta también en el libro respecto al himno que obviamente se canta, el himno de RN, que se canta por supuesto en todas las actividades del partido. ¿Quién lo guió? Bueno, la letra es de Sergio Onofre Jarpa, Ya. pero la música la musicalizó Josefina Falabella, que era una mujer también reconocida en el mundo de la música y del arte, y fue clave justamente en lograr aquello. De la Comuna de Providencia. De la Comuna de Providencia, además militante histórica del partido. Oye, Falleció hace poco. en la página 144 del libro
Hay, obviamente el relato, se hace todo el relato de la historia del partido, pero hay también relato de las grandes batallas electorales. Y en la página 144 se relatan, en el buen sentido de la palabra, la famosa batalla Chaguán-Lavín. Así es. Por el cubo. Estuvo buena esa, ¿eh? Buena. Yo diría que fue una de las batallas. No, y la comentas con detalle, por supuesto, con, Sí, claro. con toda la No, acción. pero, Sí. pero además, es que, yo quisiera señalar, acá está abierto, porque a mí me tocó ser protagonista en primera persona. Yo fui 9 años vicepresidente del partido. Me ha tocado 2 veces ser, o sea, 2 años, por 2 años ser presidente de este partido que es parte de mi familia. Pero además me tocó ser dirigente de la juventud desde el inicio del partido. Me tocó ser miembro de la comisión política durante casi 5 periodos, 4 o 5 periodos, desde el año 97 al 2005, fecha en que asumí como vicepresidente del partido. O sea, lo que les quiero transmitir es que abrimos los entretelones del acuerdo RNC, abrimos los entretelones de lo que fueran gestas importantes, como las designaciones del presidente Piñera Consejo 2005. en aquel Consejo General del 2005. El Consejo del 95. Así es. El Consejo 95 también Bueno, está. también. Sí, también está. Complejo. Lo vi. Bueno, y está todo. También está los episodios no tan Gratos. No tan gratos. Oye, ya estamos obviamente avanzando en este podcast Sentido RN y para ir también a las conclusiones finales de estas 509 páginas que están acá. Y esta pregunta va para los tres, ¿ah? ¿Con qué hitos y personajes se quedan? Porque obviamente se puede destacar toda la historia del partido, que es espectacular, los 36 años, pero dentro de este trabajo que llevaron a cabo, ¿con qué hito y con qué personaje se quedan? ¿Con quién partimos, eh? ¿Quién quiere partir? Pucha, qué difícil, ¿eh? Difícil. Don Joaquín. Don Joaquín, parte Don Joaquín, a ver, cuéntanos. Bien. Además de lo que ya comenté hace un rato respecto al aporte que hicieron ambos Sergios, y para dejarle a que alguno de los otros dos pueda mencionar a Sergio Nofre Jarpa, yo me quedo con Sergio Díez, Ya. presidente de nuestro partido, que además hizo un aporte institucional muy grande en la República, del que poco se habla, que fue el instaurar en la Constitución de 1980 el recurso De protección. protección. El recurso de protección es un elemento vital en un Estado de Derecho. No todos los sistemas jurídicos lo tienen, y que nosotros lo hayamos incorporado era darle nuevamente a la Corte Suprema y a los tribunales de justicia, a las Cortes de Apelaciones también, una herramienta que se perdió a inicios de la República, que era la competencia gravámine para conocer de los actos en los que los gobernados, los ciudadanos de a pie, necesitan ser protegidos frente a los actos de los gobernantes en la protección de sus derechos fundamentales. Don Sergio Díez tuvo la claridad, digamos, incluso profética, de haber traído nuevamente esta hermosa pieza jurídica que es el recurso de protección. Por eso yo me quedo con él. Es un hombre 10 de 10. Luis. 10 de 10. A mí me tocó estar en su campaña presidencial, ¿eh? Un 10 para Chile. A que también está relatada En el libro. Luis. Oye, ¿es episodio o personaje? Las dos. Pongámosle episodio y... Las dos. Oye, mira, yo me imagino que el senador Chaguán va a destacar el acuerdo de RNDC porque es padre de la guagua, digamos. Ya. Así que no voy a ahondar ahí, Ya. solo que me voy a anticipar dos líneas. Que eventualmente, si ese acuerdo hubiera prosperado, tal como dice Ignacio Walker en el lanzamiento del libro en el Congreso Nacional hace menos de un mes, probablemente las crisis sociales que vinieron posteriormente no hubieran llegado, no se hubieran realizado, no hubiéramos llegado a eso si eventualmente Chile se hubiera podido entender mucho antes. El senador me imagino que va a profundizar en eso, pero si me permiten solo una cosa como sabrosa, el quiebre con la UDI, po. Eso está muy entretenido, está con lujo de detalle en el libro, que con todo el cariño que le tenemos a nuestros amigos de la UDI, pero el quiebre fue un entazo, que entraron el departamento poblacional de la UDI, se tomaron en Renovación Nacional. Desde Calle Suecia. En Calle Suecia, cuando estábamos ahí en ese entonces, y llegan hasta la oficina del mismísimo Jarpa, y bueno, ahí la gente todo va a poder conocer toda esa historia que está muy sabrosa y muy entretenida. Bueno, sí. Oye, ¿y con qué personaje?
Faltó. Personaje, mira, yo por varias razones, tengo dos, pero Rivadeneira me parece un tipazo, con ideas anticipadas a su tiempo, un gallo pero muy adelantado y muy valiente, por cierto, porque para empujar esa idea en ese entonces probablemente de haberle dicho traidor, desleal, lo que hoy día se le dice a muchas de nuestras personas que Sí. Oye, y el segundo, al que yo admiro mucho, yo me declaro harpista de corazón, yo creo que Harpa, porque además un detalle dentro de su vida, que fue un político muy prolífico, pero además tiene algo particular, que supo retirarse cuando sintió que había cumplido su tarea. Y hoy día, en muchos de los políticos que ya han hecho un rol, yo sé que eso cuesta mucho. Y eso habla también de lo desprendido que fue Harpa con dar espacio a nuevas generaciones. Y se produjo, después de la salida de Harpa, se levantó una nueva camada de dirigentes políticos. Y eso habla muy bien también de Harpa. Senador Francisco Bueno, Chaguán. claramente el acuerdo RNS. El acuerdo RNS a mí me tocó instigarlo en su momento, porque yo era vicepresidente de la mesa de Carlos Larraín. Hablamos muchísimo, me tocó hablar con cada uno de los senadores democraticristianos, con Soledad Alvear, con Pizarro, Jorge Pizarro, con Gutenberg Martínez, en aquel entonces no era parlamentario, pero con Gutenberg hablamos muchísimo, y logramos ir consolidando justamente una fórmula que era adelantada para su tiempo. El acuerdo RNS era un acuerdo político institucional que nos permitió justamente avanzar en todas las grandes reformas que finalmente le iban a dar sentido a un sistema democrático que finalmente estuviera atento a legitimar siempre el diálogo, a rechazar la violencia como método de acción política. Y ahí me acuerdo que en nuestras conversaciones, que están en el libro, Soledad Alvear decía, viene un tsunami y nos va a pasar por arriba si no somos capaces de avanzar en esta reforma. ¿Cuáles son esas reformas? La elección de los gobernadores regionales, yo fui coautor de esa ley. El primer proyecto para modificar el binominal, yo también fui coautor en virtud de ese proyecto, pero no como finalmente se aprobó. Era avanzar en un sistema de representación proporcional corregido, o sea que nos permitía justamente avanzar en un sistema de representación proporcional, pero que establecía un tope de representantes con un piso electoral. Nosotros hablábamos ahí del 5%. Mire, cuestión que ahora está resolviéndose en la propuesta constitucional, o la iniciativa popular de ley, o temas que decían relación con avanzar, por supuesto, en descentralización, como he señalado, pero con responsabilidad fiscal. Bueno, ahí había un modelo de cómo íbamos consolidando justamente un nuevo núcleo en el centro, que también, a mi juicio, es parte de lo que nosotros aspiramos para el partido para adelante. Y personaje, que es difícil, porque cuando uno repasa la historia de Renovación Nacional, pareciera a rato que es la historia de Alamán, es la historia de Harpa, pero es la historia de tantos dirigentes de base que le dan vida a Renovación Nacional. Renovación Nacional es un partido de territorio, un partido de dirigentes que han dado su alma, su corazón para hacer de Renovación Nacional un partido que representa a la clase media. Y ojo, y a los sectores más vulnerables, y ojo, les quiero decir, que aquellos que creen que el partido ha dado y ha contribuido ya todo lo que tenía que dar, no, se equivocan. Renovación Nacional es parte del corazón de Chile y no me cabe la menor duda que va a seguir siendo un partido influyente, que va a seguir siendo el partido más grande de Chile, que en la próxima elección municipal y en la próxima elección de gobernadores regionales y también la parlamentaria vamos a seguir demostrando que el último resultado fue el resultado de una coyuntura y que Renovación Nacional responde al sentido común y al sentir de los chilenos, que se va a expresar con mucha fuerza en los próximos hitos electorales. Senador Chaguán, acá terminamos. Se habla de futuro también en este libro, democracia de los acuerdos, democracia de las libertades, democracia de la alternativa, y ahora democracia de las seguridades, porque ¿cómo aseguramos las libertades de todas y cada una de las personas? ¿Cómo le vamos a decir a un chileno que está esperando hace 460 días, que es el promedio para una interconsulta, un especialista, o 490 días, que es el promedio para una intervención quirúrgica, que es libre? No es libre.
¿Cómo le decimos a un chileno que vive en un campamento, que tiene libertades, si vive de manera precaria? ¿Cómo le decimos a un chileno que vive en alguna comuna de la zona norte o de la zona sur, que es libre, si no tiene igualdad de oportunidades? Nosotros hemos dicho que hay que desplegar todas las capacidades de las personas, pero para eso se requiere una igualdad de oportunidades mínima esencial. Y eso es parte también de lo que nosotros aspiramos, y por eso nosotros dijimos que había que avanzar en un Estado social y democrático de derecho. Y yo quiero señalar lo siguiente. Algunos, y con esto quiero terminar, Ya. algunos podrán sostener que las decisiones que adoptamos pudieron haber sido no oportunas. Yo lo quiero decir por lo siguiente: que la política, cuando es consistente, cuando somos capaces de cumplir nuestra palabra empeñada, cuando somos capaces de entender que se requiere construir un pacto social de largo plazo, cuando somos capaces de entender que Chile es una mesa donde quepan todos, donde cada uno de los chilenos, no importando si nació en la zona norte, en la zona sur, en un pequeño poblado, en una gran ciudad, todos y cada uno son parte de un mismo proyecto de país. Y por eso yo hablo siempre de esa patria, de esa patria grande, de esa patria que es capaz de incorporarlos a todos, de esa patria grande que es capaz de acogerlos a todos, de esa patria grande que es capaz de construir un proyecto colectivo de nación con una mirada de mediano y largo plazo, donde todos y cada uno de los chilenos nos sintamos siendo protagonistas de su futuro. A esa patria grande, estamos invitados todos los militantes, los dirigentes y aquellos que tenemos el corazón de la estrella tricolor. ¿Dónde se puede comprar el libro? Ya está disponible en la Feria del Libro. Feria Chilena del Libro. Feria Chilena del Libro. Está disponible en todas las páginas de venta de libros, las más prestigiosas. Cierto. Así que invitamos a todos y cada uno a concurrir justamente a adquirir una copia en aquellas librerías de Arica, Magallanes, la Feria Chilena del Libro, que están ya disponibles. Y en feriachilenadelibro.cl también está, se puede comprar por internet también. Pero están los locales, los malls y todo eso, así que bien. Senador, ¿sí? Cuando vengan a Santiago, que traigan su copia para que se la firme el senador. Sí, claro. Hay los lanzamientos regionales. Y Bueno, pues estuvimos en lanzamientos regionales, con esto terminamos, en Bio Bio, con un lleno total. Quiero agradecer también a todos los militantes del partido que más allá de sus diferencias concurrieron, concurrieron todos al lanzamiento. También lo tuvimos en Viña del Mar. Por supuesto lo tuvimos con un lleno total en el Congreso Nacional. Quiero pedir la excusa porque excedimos con la capacidad del Congreso. Hubo más de 150 personas que no pudieron acceder al lanzamiento, donde estuvo completo y repleto de entusiasmo. Y las intervenciones y el evento completo está en YouTube. Así, ahí estuvo. Quiero agradecer también a Patricia Arancibia Clavel, una gran historiadora, a Ignacio Walker, gran amigo, senador de la región de Valparaíso, senador de la región de Valparaíso, y una tremenda intervención. Y por supuesto a Sergio Romero, expresidente del Senado y formador de juventudes, entre los cuales me incluyo. Todavía podemos decir Fue hace tiempo. Sí. Oiga, senador Francisco Chaguán, autor del libro, Luis Pereira, editor del libro, don Joaquín Rodríguez, miembro del Tribunal Supremo. Quiero darle las gracias por estar en Sentido RN. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias, que estén bien. Esto fue Sentido RN, el podcast de Renovación Nacional.